Hola, soy María Florencia Pollo y vamos a continuar con el video explicativo de algoritmos genéticos. Bien, habíamos planteado determinados conceptos, habíamos hablado de determinados conceptos de la teoría de la evolución y ahora vamos a ver cómo se parangonean con los algoritmos genéticos. Bien, cuando hablamos del ecosistema, cuando estamos hablando del ecosistema en este ambiente donde estos individuos, uno quiere encontrar un individuo que cumpla con los requisitos para poder sobrevivir y estar adaptado, estamos hablando, cuando hablamos del ecosistema, del ambiente, estamos hablando del problema que queremos resolver. Yo quiero encontrar de un grupo de personas una excelente persona para correr una carrera. Quiero encontrar, pero capaz es la persona X. Sin embargo, capaz si lo que quiero buscar es el que mejor se desempeñe en matemática, va a ser otro. Depende del problema, ese conjunto de individuos, si van a ser buenos o malos. Después tengo cada individuo, que es una posible solución, son todos estos candidatos a ser solución. Después, por otro lado, tengo lo que se conoce como genotipo o cromosoma, que es la descripción de la solución. Un individuo, por ejemplo Florencia, va a tener una información. Entonces, va a ser como una cadena donde vos vas a poder ir ubicando los atributos que describen a esa solución. Después vamos a hablar de un gen. Un gen es una característica o atributo que va a estar formado por más de una posición. Ahora lo vamos a ver con un ejemplito. Y después vamos a hablar del fenotipo, que se acuerdan que yo decía era lo que instanciaba. Es lo que se conoce como la función de aptitud. Es aquella función aplicada a los individuos que lo que me va a dar es cuán bueno es para. ¿Cómo califica para? ¿Cómo califica Florencia para una competencia de gimnasia? ¿Cómo califica Florencia para un examen de inglés? Va a tener que ver con el problema y va a tener que ver también con cómo defina la función. Bien. Ahora les presento este Holland. Bueno, les diría que no está mucho mejor que yo, pero bueno, lo que hay. Holland para el año 75 propone, es la primera persona que propone la estructura de un algoritmo genético, que si ustedes ven, es muy simple la estructura de un algoritmo genético. Miremoslo. Una función que genera la población inicial, se hace, ahora vamos a ir viendo la selección, el cruzamiento, la mutación, el criterio de paro, que es si sigo ciclando o no, si no paro, vuelvo, acá hay un bucle, y después, si el criterio de paro se cumple, salgo y tengo la población final. Cosas importantes para dejar en claro. Cuando yo paso por todo esto, por cada vez que ciclo, lo llamo que doy una vuelta. Y cada vez que el criterio de paro se cumple y salgo, se dice que hice una corrida. Esto se los marco porque la bibliografía a veces, si ustedes leen material, algunos lo toman de una manera, otros de otra, y a veces hasta la misma literatura no es muy clara. A nosotros que estamos viendo una cosa simple y queremos que ustedes puedan empezar a entender este tipo de arquitecturas, para que queden claro además cuando hablamos en los exámenes, hablamos acá de vueltas o de ciclos. Y cuando salimos por acá, hablamos de una corrida. Entonces, una corrida va a tener muchas vueltas o muchos ciclos, pero uno va a hacer varias corridas de un algoritmo genético. ¿Está? Bien. Acá les presenté al algoritmo genético. Bien. Vamos a apagar. Ahí está. Perfecto. Bien. Vamos a mostrarles qué deberíamos definir nosotros. Acá yo me corro. Ahí está. ¿Qué deberíamos nosotros definir cuando hablamos? ¿Qué deberíamos identificar cuando empezamos a trabajar con un algoritmo genético? Primero tenemos que identificar dentro del cromosoma, vamos a tener que identificar, el cromosoma va a ser una cadena de bits, donde vamos a tener que identificar qué porción de esta cadena de bits va a identificar algún gen. Dentro de cada gen, o sea, a cada gen le vamos a atribuir una característica. Fíjense, para que queden claro, que no todos los genes tienen que tener la misma longitud. Y esto tiene que ver, nosotros generalmente vamos a trabajar con cromosomas binarios, y esto va a tener que ver con la cantidad de valores que puede tomar esa característica. Supónganse que lo vamos a ver con un ejemplo, que fuera si está encendido o apagado. Entonces, ¿qué va a ser? Supónganse 0, 0 o 0, 1, o podemos hacer 0, 1 y 1, 0. Pero entonces con dos posiciones nos alcanza, mientras que si a lo mejor tomamos los colores del semáforo vamos a tener que tener más posiciones. ¿Está? Después, por otro lado,
vamos a tener que definir la función de aptitud, lo que conocíamos como fenotipo. Es esto que me va a permitir instanciar y a partir de ahí decir cuán apto es este individuo para este determinado tipo de problema. La función de aptitud es una función que se le aplica al cromosoma y lo que me da es un número real. Esta función generalmente es una función compleja, muchas veces uno utiliza funciones que hay en la literatura y muchas otras veces cuando está definiendo un problema muy complejo puede recurrir a una persona del área de matemática para que lo ayude a representar la función matemática. Bien, hablando de esto, esperen, ahí ya me corro un cachito, ¿qué pasa con los algoritmos genéticos? Cuando uno habla de un algoritmo genético, en general, una frase que a mí me encantó una vez que me lo explicaron hace mucho tiempo, decía que el algoritmo genético navega en una sábana de soluciones. Y es esto justamente. Ustedes lo que van a hacer es, ustedes tienen todo el universo, que son todas estas posibles soluciones, por eso las combinaciones de genes, ¿no? Que acá nada, son como si fueran dos genes, y uno es como si fuera una pulita que va pasando y va analizando estas distintas soluciones. Y puede que si uno viene analizando, por ejemplo, supónganse que viene por acá, llega a un valor y después este valor empieza a decaer. Entonces uno dice, esta es la mejor solución. Sin embargo, eso no sería cierto, porque miren soluciones mucho mejores por acá. Uno se podría quedar clavado en lo que se conoce como un máximo local. Lo que hace el algoritmo genético es ir saltando de un lugar a otro. Y esto lo permite gracias a los operadores que tiene, que ya los vamos a ir viendo, y esto lo que me permite en distintas corridas es ir teniendo distintos valores. Y yo después con muchas corridas poder encontrar el mejor valor que yo haya encontrado de esta corrida, que nuevamente vale aclarar, no significa que sea el mejor valor del universo. Porque es más, muchas veces los algoritmos genéticos se utilizan para universos infinitos. Bien, les mostramos acá, ahora a dónde me voy yo para no molestarlos. Ahí está, me voy por acá. Les mostramos para que vean una demo, cómo se va dando las distintas corridas. Probamos primero con un random search, para que vean, miren, acá les marcaba en la pantalla. Acá tienen de cada vuelta, por eso es importante, todo esto es una corrida, de cada vuelta el valor máximo y el valor mínimo, y miren cómo va cubriendo todo el espectro. Esto es prácticamente como si fuera una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, ahora lo vamos a correr con un algoritmo genético, y si ustedes se fijan, perdónenme, si lo corremos con un algoritmo genético, ven cómo no barre por toda, y miren, acá nuevamente en las distintas vueltas, valores máximos y valores mínimos, miren cómo se estabilizan los valores máximos, los valores mínimos empiezan bajos, después se mantienen, y no recorre o no busca exhaustivamente en todo el espacio. Vamos a ver, para poder hablar, ahora me vuelvo a correr la chica, solo para marearlos. Vamos a ver un ejemplo. El famoso es un problema que se puede resolver por otra manera que no sea con un algoritmo genético, pero es más que nada para que puedan ver cómo definir este tema del genotipo, el fenotipo y todo. Se los leo, es el acertijo de Einstein. Tenemos 5 casas de 5 colores diferentes, en cada una de ellas vive una persona de una nacionalidad diferente. Cada uno de los dueños bebe una bebida diferente, fuma una marca de cigarrillos diferente y tiene una mascota diferente. Se tienen las siguientes pistas. Fíjense que acá el británico vive en la casa roja, el sueco tiene un perro, el danés toma té, la casa verde está a la izquierda de la casa blanca, el dueño de la casa verde toma café, les hablan de marcas de cigarrillos y les dan un conjunto de pistas. El que fuma Brents tiene un vecino que toma agua y lo que les pregunta después es ¿quién es el dueño del pececito? O sea, deberíamos encontrar qué combinación se da de todas estas opciones que cumpla con todas estas pistas y en ese contexto ver a quién le pertenece el pececito. Para eso, primero, para poder implementar esto resolver esto con un algoritmo genético, vamos a definir el cromosoma. Para eso, primero, nuevamente me corro nada más que para marearlos, primero lo que vamos a hacer es definir todos los conceptos que hay, que para nosotros esto es una tarea muy simple. Fíjense que hablamos de un dueño, que el dueño tiene una casa, que fuma una marca de cigarrillos, que tiene una mascota y que bebe una bebida. A partir de ahí, vamos a ver qué variables identifican a estos conceptos.
Entonces, respecto del dueño, vamos a identificarlo en relación a la nacionalidad, la casa en donde se ubica, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, el color de la casa, el tipo de bebida, el nombre del cigarrillo y el tipo de mascota. ¿Esto de dónde salió? Del enunciado que yo tenía. A partir de ahí le vamos a poner todos los valores que encontramos. Los valores dónde están en las pistas. Entonces en algún momento me habló de un británico, un sueco, un danés, un alemán y completamos todos estos valores. ¿Está? A partir de ahí, nuevamente me muevo para marearlos otro rato a ver si se quedaban tranquilos. Nuevamente, en este caso, hablamos de un cromosoma compuesto. ¿Por qué? Porque la solución va a ser aquella combinación de distintos dueños, el británico, el sueco, el danés, el alemán y el noruego, y ahí vamos a tener que ver en dónde está la casa, de qué color es, qué tipo de bebida, qué nombre de cigarrillo y qué tipo de mascota. Ven que lo que tenemos primero es como si fuera un gen principal que va identificando después la combinatoria y después ahí dentro de cada uno vamos a tener combinado todo esto. Les damos este ejemplo justamente porque es un poquito más complejo para que vean cómo se trabajaría con un cromosoma compuesto. ¿Está? ¿Cómo sería un valor posible? Acá ven, estos son los genes auxiliares. ¿Está? Entonces, lo que acá les muestra, ¿a dónde puedo ir a parar yo para no molestar? Ahí, vamos de otro lado. Fíjense que entonces una solución posible tendría al británico, al sueco, al danés, al alemán y al noruego, y por cada uno de estos, todos los valores, a dónde se ubica la casa, qué color tiene la casa, la bebida, el tipo, la marca de cigarrillo y la mascota. ¿De dónde salen todos esos valores? Y de ver la cantidad de instanciaciones que tengo posibles para tener de cada una de estas variables y a partir de ahí asignarle un valor en binario. ¿Ven? Acá les estamos asignando los valores que quisimos a los distintos valores que puede tomar cada variable. Un ejemplo, acá tendríamos un cromosoma, se los pusimos así en horizontal para que lo puedan ver, y después tenemos por el británico, recuerdan, cada una de todas estas estructuras. Entonces vamos a pensar en un ejemplo, una solución posible. Acá tendríamos una solución posible, que sería un individuo de la población, decir que el británico está en la quinta casa, la casa es de color blanco, toma cerveza, fuma Dunhill y tiene un caballo. El sueco, lo mismo, bla, bla, bla. Yo diría, si esta es la solución, que el danés tiene al pececito. Entonces, ¿cómo podríamos ver si esta solución es viable? Tenemos que ver si cumple con las pistas. El británico no figura que vive en la Casa Roja. Vamos a volver, busquen al británico, ¿dónde está? El británico, la casa es de color blanca, ven que esa pista no se da, y así sucesivamente. Con lo cual podríamos decir que esa solución no es viable. Para eso, luego vamos a tener que definir, ahí les mostramos un ejemplo del cromosoma, además teníamos que definir para el algoritmo genético la función de aptitud. Para eso tenemos que analizar las pistas. Para analizar las pistas, por un lado, tenemos que determinar las condiciones que debe cumplir esta solución. Esas condiciones, que vendrían a ser las pistas, van a ir aumentando el valor de la función de aptitud. Y por otro lado, las restricciones que no pueden cumplir la solución la van a ir disminuyendo. Por otro lado, también lo que hay que hacer es analizar la estructura del cromosoma definido, que eso va a determinar combinaciones inválidas en los genes y deberían penalizar el valor de aptitud. Por ejemplo, a ver si les puedo mostrar. Por ejemplo, un cromosoma que tenga 111 o 110 en ubicación de la casa no es ninguna casa posible. Entonces eso debería penalizarlo. ¿Está? Porque no son valores de cromosomas, valores posibles que pueden tomar las variables. A eso se refería con penalizar. Discúlpenme. Ahí vuelvo. Bien. Y además, cuando uno define la función de aptitud, lo que tiene que hacer es determinar la operatoria para poder interpretar la estructura del cromosoma, o sea, saber el 1101 qué significa, y después el poder calcular
el valor de aptitud, o sea, poder aplicar la función. Y a partir de ahí empezaríamos con la ejecución del algoritmo genético. Acá me traté de apurar un poquito para no aburrirlos tanto, llegué a los 15 minutos, así que bueno, ahora vamos a arrancar con el algoritmo genético y los distintos operadores. Así que bueno, nos queda nuestro ejercicio del pececito y a partir de explicarles cómo avanzan los algoritmos genéticos vamos a ir viendo. Espero no haberlos aburrido, muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Hasta luego.